Este es el nuevo Toyota BZ Woodland de 2026 y es una especie de SUV familiar de tamaño medio completamente eléctrico. También es el primer vehículo eléctrico de Toyota realmente competitivo, con un precio razonable, buenas prestaciones y otras características muy interesantes. Y hoy voy a analizar el nuevo BZ y enseñaros todo sobre él, incluyendo todos sus detalles y características. Muy bien, es hora de los detalles y características del nuevo Toyota BZ Woodland. Como he dicho, es completamente eléctrico y la relación de Toyota con los coches eléctricos es bastante interesante. Aunque Toyota fue líder del mercado en el desarrollo de la tecnología híbrida a mediados y finales de los años 90, no ha afrontado los vehículos eléctricos con el mismo entusiasmo ni con la misma posición en el mercado. De hecho, el primer coche eléctrico de Toyota llegó hace solo unos pocos años. Se llamaba BZ4X y, bueno, era malo. No era especialmente competitivo ni especialmente atractivo, y no tuvo éxito. Ahora bien, este coche ha ido mejorando con los años para convertirse en algo un poco mejor y más competitivo. Pero creo que no ha sido hasta este vehículo cuando finalmente estoy viendo el primer Toyota eléctrico que resulta bastante convincente, al menos sobre el papel. Entonces, ¿qué es exactamente el BZ Woodland? Bueno, Toyota lo denomina un SUV eléctrico de tamaño medio, pero si lo miras, te colocas a su lado y observas realmente su diseño, parece más bien un familiar, lo cual tiene sentido porque, en cuanto a dimensiones, es prácticamente idéntico al Subaru Outback, tanto en altura como en longitud total. Está a menos de 2,5 centímetros de diferencia en ambas dimensiones, así que tiene una especie de estilo de familiar crossover propio de Subaru Outback. Tiene sentido porque este coche se desarrolló conjuntamente con Subaru. Toyota posee una pequeña participación en Subaru y ambas compañías desarrollaron este coche conjuntamente. Subaru tiene su propia versión del Woodland llamada Subaru Trailseeker. Mi suposición es que Toyota vio el Outback y pensó, oye, esto ha sido muy popular, nosotros no tenemos algo así en nuestra gama. Y Subaru probablemente estaba pensando, el Outback ha vendido muchísimo, pero una alternativa eléctrica sería interesante para algunas personas. Así que tiene sentido unir fuerzas y crear algo base. En cuanto al precio, el BZ Woodland parte de unos $47.000, lo que lo hace aproximadamente $10.000 más caro de precio base que un Outback. Pero eso coloca al Woodland en una competencia bastante directa con otros subeléctricos de tamaño medio, como el Chevrolet Blazer EV y el Honda Prologue. Todos parten de precios bastante similares, y el Woodland y el Trailseeker de Subaru tienen una ventaja bastante importante respecto al Outback, y es el rendimiento. Este coche tiene 375 caballos, que es una cifra bastante contundente. Hace un 0 a 100 en poco más de 4 segundos, lo que básicamente entra en el territorio de deportivos. Es muchísimo para un SUV familiar de tamaño medio, pero está en línea con lo que los compradores de coches empiezan a esperar de los vehículos eléctricos. Todos son bastante rápidos, y este también lo es. Otras cosas interesantes, lo están promocionando como una especie de vehículo aventurero pensado para salir fuera del asfalto, así que tiene 21,3 centímetros de altura libre al suelo, algo más que la mayoría de los SUV de tamaño medio. Incluso se ofrece con neumáticos todoterreno, que son los que lleva este Woodland. Puedes ver estos neumáticos con un dibujo bastante agresivo. No parece que encajen perfectamente con el diseño del coche, que es muy del estilo persona que vive en las afueras de la ciudad, pero aún así están disponibles. También es importante señalar que aquí solo tienes 2 filas de asientos. No hay una tercera fila ni en el Woodland ni en el Subaru Trailseeker, pero la tracción total es de serie, algo que encaja bastante bien con su filosofía de vehículo aventurero. Un inconveniente de este coche, o al menos un posible inconveniente, es la autonomía eléctrica. Solo tiene 450 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica, y si eliges los neumáticos todoterreno, esos que sirven para ir prácticamente a cualquier sitio y hacer de todo, la autonomía baja hasta los 418 kilómetros. Es una cifra bastante floja comparada con sus rivales, la mayoría de los cuales rondan los 480 kilómetros y algunos incluso superan esa cifra. Pero, en fin, pasemos a los detalles y vamos a empezar con una de las características exteriores más inusuales.
Esta pieza de plástico negro que recubre los neumáticos y los pasos de rueda. Los revestimientos negros suelen utilizarse en vehículos de tipo todoterreno, pero aquí resulta bastante excesivo. Se extiende prácticamente hasta la parte delantera del coche, llegando hasta el paragolpes, y tiene un aspecto un poco extraño. De hecho, no suelo recibir coches de prensa de color gris. Normalmente quieren algún color más llamativo que destaque las líneas del coche y atraiga la atención, pero tengo la sensación de que en este caso fue intencionado para intentar disimular un poco el impacto visual de estas extrañas piezas negras de plástico de los pasos de rueda. Y están incluidas independientemente del color que elijas. Estas piezas de los pasos de ruedas siempre son negras. Dejando de lado esta pieza un tanto extraña, en realidad me gusta mucho el aspecto del Goodland y del Subaru Trailseeker. Creo que son coches bonitos y bastante atractivos. No se arriesgan demasiado en cuanto a diseño, pero tienen cierta presencia. Puedes ver esta especie de línea de cintura sobre la parte trasera que le proporciona una postura algo más ancha. Hace que parezca un poco más robusto y musculoso de lo que esperarías de un SUV de tamaño medio convencional. Y por supuesto, ese aspecto musculoso está respaldado por potencia y prestaciones reales, lo que le proporciona cierta credibilidad. En la parte trasera tienes una barra de luz. Como puedes ver, es una tira de LED que recorre todo el ancho de la parte trasera. No resulta sorprendente. Es algo bastante habitual en la mayoría de los vehículos modernos. Curiosamente, tienes un logotipo de Toyota muy pequeño y detrás. La mayoría de los fabricantes están intentando aumentar el tamaño de sus logotipos e incluso están abandonando los logotipos para empezar a escribir el nombre completo de la compañía. Pero aquí no. Un logotipo de Toyota muy pequeño. Y ahora hablando de las insignias, puedes ver que BZ está colocado aquí, después Goodland está colocado completamente al otro lado del portón trasero, aunque técnicamente el coche se llama BZ Goodland. Es bastante extraño. Ahora bien, BZ es la parte más extraña. ¿Por qué no llamarlo simplemente Toyota Goodland? Bueno, hace unos años, cuando Toyota presentó sus primeros vehículos eléctricos, su plan era que todos se llamaran BZ seguido de alguna otra cosa. El BZ4X fue el primero. Iba a hacer cosas como un BZ2 y un BZ6, y eso no fue recibido especialmente bien por la gente, que pensaba que simplemente era una estupidez, así que dejaron de hacerlo, y ahora tienes simplemente el BZ, que es como solían llamar al 4X, y ahora el BZ Goodland. Espero que abandonen completamente lo de BZ durante los próximos años. No me sorprendería que este coche pasara simplemente a llamarse Goodland, eliminando por completo el nombre BZ dentro de poco. Ahora entramos en el BZ Goodland, donde hay unos cuantos detalles y características. Pero lo más evidente es la disposición del volante y del cuadro de instrumentos. Verás, el cuadro de instrumentos está colocado bastante atrás en el salpicadero, y eso se debe a que está pensado para que lo mires por encima del volante en lugar de mirar a través de la parte superior del aro del volante, como ocurre básicamente en cualquier otro coche. En este caso, te sientas y miras por encima del aro del volante directamente hacia el cuadro de instrumentos. Sin duda, es una posición bastante peculiar. Y hay algunos detalles interesantes dentro, por ejemplo, el selector de marchas. Puedes ver en el centro que es como un círculo en medio bastante extraño. Para utilizarlo tienes que presionar hacia abajo toda la parte central y después girarlo hacia la derecha para ponerlo en D, o girarlo hacia la izquierda para ponerlo en R, o simplemente lo presionas hacia abajo y lo mantienes pulsado. Y eso pone el coche en punto muerto. Para seleccionar la posición de aparcamiento tienes que pulsar un botón con una P situado en la parte superior de la zona del sector de marchas. Es algo bastante peculiar y diferente de los Toyotas híbridos, y es su propio tipo de selector de marchas extraño. Ahora bien, el selector de marchas está montado sobre una consola central bastante ancha, como puedes ver aquí. Y la razón por la que es tan ancha es que hay espacio para dos cargadores inalámbricos para teléfonos. Puedes ver un cargador inalámbrico para el conductor y otro para el acompañante, colocados uno al lado del otro, lo cual está bastante bien. El inconveniente de esta consola central tan ancha es que pierdes algo de espacio, o eso parece, pero en realidad debajo de toda la consola central hay un segundo nivel donde tienes espacio de almacenamiento adicional. Y hablando de espacio de almacenamiento, la consola central, por supuesto, se abre, y además, ingeniosamente, se puede abrir en ambas direcciones. Así que el conductor puede abrirla y guardar cosas dentro, o el acompañante puede abrirla en la dirección contraria y hacer exactamente lo mismo. Toyota ha estado utilizando últimamente este tipo de consola central como apertura en ambas direcciones en algunos de sus vehículos. Casi parece magia, y es bastante curioso de ver. Añade un poco más de comodidad. Tenemos otro detalle bastante inusual. A la izquierda del volante hay un botón específico para elevar los faros, algo que no se suele ver demasiado. Los coches de lujo alemanes lo tenían en los años 90, pero es bastante raro en la era moderna. Sin embargo, este coche lo tiene.
Pulsas este botón y aparecen unos surtidores de agua ocultos dentro de esta pequeña especie de hendidura situada junto a los faros. Y cuando se activan realmente se ponen en funcionamiento. Puedes ver cómo lavan los faros de manera bastante exhaustiva y además también limpian buena parte del resto de la zona delantera del coche. Esto es importante porque el Gotland es un vehículo pensado para la aventura y puede que acabes llenando de barro los faros. También hay algo interesante en el interior. El salpicadero tiene un par de detalles, concretamente unas salidas de aire acondicionado muy pequeñas. Puedes verlas, realmente son diminutas, no están completamente ocultas como en los modelos de Tesla, pero son lo más parecido que encontrarás. No son especialmente grandes, pero aparentemente son suficientes para enfriar o calentar el habitáculo. También hay algo interesante en el salpicadero, este coche no tiene guantera. Es muy poco habitual encontrarse en un coche moderno, práctico y convencional como este, con que la guantera simplemente no se abra. Esto era algo que, por ejemplo, tenían los coches italianos en los 80, pero aquí todavía sigue existiendo. Ahora, como he dicho, tienes muchos otros espacios de almacenamiento, la consola central mágica y el espacio adicional bajo toda la zona de la consola central, pero no tienes espacios de almacenamiento en la guantera del coche. Ahora vamos a hablar de la tecnología y pantallas. Ahora mismo puedes ver que es un retrovisor convencional esto que tenemos aquí, pero si accionas este interruptor se convierte en una cámara, y entonces puedes ver lo que hay detrás de ti sin tener que mirar a través del habitáculo. Creo que realmente aporta un extra de seguridad a este coche y otros vehículos que han adoptado esta fantástica característica. Ahora, en cuanto a la pantalla del cuadro de instrumentos, ese de extraño cuadro situado por encima del volante, diría que está bien. Funciona correctamente, hace lo que se supone que debe hacer, pero no es espectacular. Tiene cierto nivel de configuración. Puede mostrarte, por ejemplo, la música que estás escuchando, el teléfono, pero no te ofrece un mapa pantalla completa ni todas las posibilidades de configuración que tienes en algunos de sus rivales. Es una pena, pero cumple suficientemente bien con su cometido. En cuanto a la pantalla del sistema multimedia, me gusta bastante. Como en otros modelos modernos de Toyota, tienes una pantalla grande y bastante sencilla. No tiene demasiadas complicaciones, simplemente tienes los iconos básicos a la izquierda y hacen exactamente lo que esperarías. Son rápidos, responden bien y son fáciles de utilizar. Ahora bien, a diferencia de muchos otros Toyota modernos, esta pantalla multimedia también integra todos los controles del climatizador. Y aunque esto pueda resultar un poco complicado en algunos coches, aquí es bastante fácil. Los controles del climatizador siempre están en el mismo sitio, en el tercio inferior de la pantalla. Además son bastante intuitivos, fáciles de entender y fáciles de utilizar. No tienes que entrar en varios menús para activar diferentes funciones. Prácticamente todo está ahí mismo en la pantalla. También tienes la ventaja de estos mandos de temperatura bastante chulos. Puedes ver cómo mueves los mandos y la temperatura cambia en el centro. Ahora pasamos a los asientos traseros del BZ, que son bastante espaciosos. Como he dicho antes, este coche no tiene una tercera fila. Esta es la única fila trasera que tienes, pero hay mucho espacio aquí detrás. Tengo el asiento del conductor colocado en la posición en la que yo me sentaría normalmente y no tengo ningún problema con el espacio. Todo está bastante bien. Es cómodo y está bien encontrarse en un coche con tracción total que no tiene ese enorme túnel central que necesitan los coches convencionales para pasar el eje de transmisión porque este es eléctrico. Así que realmente tienes un espacio bastante práctico para que pueda sentarse un tercer pasajero en el centro y tener 3 personas en fila, excepto por el hecho de que la consola central sobresale de una manera bastante extraña. Estas salidas de climatización también sobresalen muchísimo, y en realidad eso reduce un poco la ventaja del espacio para las piernas que se ha conseguido al eliminar el túnel central. En cualquier caso, tienes salidas de climatización que están bien, y también tienes asientos calefactados aquí detrás, como puedes ver, y 2 puertos USB tipo C para cargar dispositivos, lo cual también es un detalle. Como era de esperar, también tienes un reposabrazos central abatible que incluye portavasos, como puedes ver. Y hay una cosa que me gusta en esta zona: no tienes únicamente esos portavasos. En el panel de las puertas puedes ver que hay unos huecos moldeados para sujetar botellas de agua. No son perfectos para todo tipo de bebidas, como un vaso de plástico de un restaurante de comida rápida, pero funcionan bastante bien con algunas bebidas. Así que no tienes que elegir entre utilizar los portavasos o llevar a un tercer pasajero porque tienes portavasos adicionales en las puertas. Y finalmente pasamos a la zona de carga trasera, que tengo que decir que me gusta muchísimo. Por un lado, tiene un tamaño bastante bueno, como cabría esperar, y no sufre esa especie de línea de techo descendente con forma de gota que tienen muchos coches eléctricos y que roba espacio de carga. Pero además de tener un buen tamaño, también tienes algunas características bastante buenas aquí atrás. Concretamente una toma de corriente doméstica, como puedes ver. Es algo realmente útil en un coche y aporta mucha comodidad. Preferiría verla en el habitáculo, pero realmente no importa. Mientras haya alguna toma de corriente doméstica en algún lugar del coche, como la que tiene este, es algo realmente
realmente útil. También me gusta que este coche tenga espacio de almacenamiento adicional debajo del suelo. Puedes ver que ahora mismo están ahí los cables de carga, pero puedes guardar cualquier cosa que no quieras llevar suelta por la parte trasera. También tienes aquí detrás unas pequeñas palancas para batir los asientos traseros. Es algo sorprendente de encontrar en un coche de este segmento y con este precio. Normalmente en coches como este tienes que ir hasta cada asiento individual para batirlo, pero estas palancas añaden un pequeño extra de comodidad si estás cargando algún objeto grande. Ahora bien, merece la pena señalar un inconveniente de la zona de carga, y me alegro de que me guste tanto la zona de carga trasera porque curiosamente no hay una zona de carga delantera. Abres el compartimento delantero, el capó, y no tienes espacio de almacenamiento ahí, como ocurre en muchos coches eléctricos. En su lugar hay componentes mecánicos como en la mayoría de los coches de gasolina, así que esta zona de carga es realmente la única que tienes. Es bastante curioso, no hay espacio de almacenamiento delantero, no hay guantera y algunos detalles un tanto inusuales para tratarse de un coche tan práctico. Pero, en fin, teniendo todo eso en cuenta, ahora es el momento de ponerse al volante. He querido conducir este coche desde que lo anunciaron, así que vamos a descubrir cómo se comporta. Muy bien, estamos conduciendo el BZ Goodland. Después de apenas un minuto en este coche, queda bastante claro que es para mí. Como he dicho, Toyota tiene una pequeña participación en Subaru. El Subaru Outback es muy popular y pensaron, vamos a hacer una versión eléctrica. Así que esto no es simplemente una versión eléctrica del Subaru Outback. Pero la filosofía es similar, tiene una filosofía y un concepto de coche similares. Y tengo que decir que me gusta mucho, de hecho, estoy bastante sorprendido por cuánto me gustan muchas cosas del coche. Creo que el Outback es un vehículo competente y por tanto un vehículo de este tamaño, en este rango de precios, y dentro de este mundo de familiares y sub, me parece fantástico. Y obviamente Toyota ha visto durante mucho tiempo el éxito que Subaru ha tenido con un vehículo como este, y han pensado, vale, nosotros también queremos entrar en ese segmento. Así que se han puesto a la obra junto con Subaru. Tiene todo el sentido, pero de hecho acabo de conducir el nuevo Outback y tengo que decir que para mí este coche se conduce un poco mejor. Los neumáticos todoterreno, que sobre el papel parecen ridículos para un vehículo como este, que no es un todoterreno a pesar de lo que dicen, en realidad consiguen que la conducción sea sorprendentemente más suave. Te proporcionan un perfil lateral bastante alto y un poco más de capacidad de absorción por parte del neumático. Ahora bien, el inconveniente es que tienes más ruido de los neumáticos, especialmente sobre un asfalto rugoso y áspero. Pero en general, este es un coche bastante suave y definitivamente parece más suave y estar construido de una manera un poco más sólida que algo como un Outback o un RAV4. Simplemente transmite una mayor sensación de solidez. También es más rápido, 375 caballos, sean los que sean, es una cifra contundente. Este coche acelera rápidamente, tanto desde parado como cuando necesitas un buen empujón de potencia en la zona media. Como resultado, este coche transmite una sensación bastante segura y aplomada. En cuanto a la facilidad de conducción, la dirección es muy predecible, no es rápida ni tiene una respuesta especialmente directa, ni siquiera creo que este coche tenga un modo Sport. No es un vehículo rápido, emocionante y divertido, pero ese tampoco es realmente el objetivo. Se supone que debe ser un coche sencillo y práctico para ir de un punto A a un punto B, y eso es exactamente lo que es. Pero desde luego no es deportivo ni especialmente emocionante, a pesar de tener una potencia bastante decente. Simplemente es rápido en línea recta. Pero es un coche de crucero muy predecible y agradable, con unos niveles de confort sorprendentes y una capacidad de aceleración bastante decente. Y de hecho, creo que hay muchas cosas que me gustan del coche. Me sorprende bastante cuánto me gusta. Y me gusta, creo que está bien, creo que se conduce bien y simplemente es un conjunto muy competente. Como ocurre con muchos de estos coches, realmente no hay demasiado entusiasmo o emoción que pueda sacar de él, y tampoco hay demasiado de lo que hablar en cuanto a la conducción. Sí diré que la posición de conducción es un poco más alta de lo que esperaba viendo el coche desde fuera. Realmente tiene cierto aspecto de familiar. Pero esto no es un SUV, no está sentado tan alto como en un Jeep. Aquí tienes una posición de conducción un poco más propia de un coche convencional. Está sentado más alto que un Toyota Camry o un Honda Accord. Pero si estás comprando este coche buscando una posición de conducción elevada, creo que te sentirás un poco decepcionado. En general hay muchas cosas buenas que decir sobre el coche. Es un coche que se conduce bien, tiene buena potencia, ofrece buena visibilidad, simplemente parece un coche práctico y bien resuelto. No me parece especialmente emocionante de conducir, pero tampoco creo que sea el objetivo. Si te gusta el Outback, pero quieres algo eléctrico, tanto este como la versión de Subaru, el Trail Seeker,
Chrysler van a acabar siendo coches competentes y deseables. Creo que este coche es bastante impresionante. Y así es el nuevo Toyota BZ Goodland 2026. Es una especie de combinación bastante competitiva entre subeléctrico y familiar de tamaño medio. Realmente lo es, con un precio razonable, buena tecnología y buenas prestaciones, y de hecho tiene muchas cosas buenas. Es el primer vehículo eléctrico de Toyota realmente convincente, justo cuando las ventas de coches eléctricos están cayendo rápidamente. Pero si estás interesado en un familiar eléctrico de tamaño medio, esta es una propuesta bastante impresionante. Y ahora es el momento de darle al nuevo Goodland una puntuación. Y esta es la puntuación, 54 de 100, lo que lo coloca aquí. El BZ Goodland hace un trabajo fantástico combinando las cosas que ya nos encantan del Subaru Outback con un vehículo eléctrico. Por fin ofrece la fuerte aceleración que les ha faltado a los anteriores Toyota eléctricos, pero también mantiene la buena altura libre al suelo del Outback. Su practicidad, su buena calidad, son muy buenas, creo que es excelente, pero también creo que será un modelo de ventas lentas, ya que tanto los coches eléctricos como los familiares no han sido precisamente un gran éxito de ventas, así que sospecho que pronto podrían empezar a aparecer descuentos.